Muy bien, tenemos entonces en pantalla lo que se va a desarrollar en esta sesión. Estamos en la semana número 3. En la semana número 3, en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, con los estudiantes de segundo y secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman, se va a trabajar la segunda parte del Jurado Nacional de Elecciones. Recuerden ustedes que el Jurado Nacional de Elecciones es un órgano electoral. Y ahí viene la primera pregunta, ¿no? Que es bastante sencilla porque se explicó en la última clase. Y la voy a escribir acá, por si alguno de ustedes de repente no lo puede escuchar bien. Muy bien. ¿Cuáles son los órganos electorales en el Perú? Mano levantada y escucho tu respuesta. ¿Cuáles son los órganos electorales en el Perú? ¿No? ¿Cuáles son? No son muchos, ¿ah? Castro, te escuchamos. Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la BANIEC. Muy bien, perfecto. Ahí está entonces. Profesor, cuando a mí me hablan de los órganos electorales en el Perú, son básicamente tres. El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro, ¿no? Nacional de Identificación y Estado Civil o simplemente RENIC. Ahí está. Son básicamente tres. Nosotros en la sesión pasada hemos desarrollado sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Hemos conocido qué cosa es el Jurado Nacional de Elecciones, cómo se encuentra conformado y dentro de todo hemos conocido el marco legal. Muy bien, Estefano Castro, por su respuesta. Entonces, vamos a colocar por acá. Muy bien, Castro. Y vamos a añadir uno más por acá. A la derecha, y voy a colocar lectura. Correcto. Y también Cubas en el chat con su respuesta. Muy bien. Entonces, la pregunta era, ¿cuáles son los órganos electorales en el Perú? Y la respuesta aparece en pantalla. Son básicamente tres: Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIC. Siguiente pregunta. El Jurado Nacional de Elecciones tiene como marco legal o como norma suprema la Constitución Política, pero también cada órgano electoral en el Perú cuenta con su propia ¿qué? Lo leímos en la clase pasada. Cada uno de estos tiene su propia ley. Se le conoce. ¿Con qué nombre? ¿Con qué nombre se le conoce a su propia ley o reglamento, no? Recuerda, cada uno de ellos es autónomo y tiene su propia ley. A su propia ley, ¿con qué nombre se le conocía? ¿No? La Constitución es la norma suprema, pero ¿cuál es su propia ley? Brisel Bajonero, te escuchamos. Ley orgánica. Muy bien, la llamada ley orgánica, ¿no? Perfecto. Entonces recuerda, cada uno de ellos cuenta con su propia ley orgánica, ¿no? Y su ley orgánica, vamos a encontrar todo lo referente a cómo funciona, funcionamiento, cómo está estructurado, y obviamente cuáles son sus, profesor, funciones, ¿no? O en este caso sería los miembros, el origen, etc, etc. Todo eso lo vamos a encontrar en la propia ley llamada ley orgánica. Muy bien, Brisel Bajonero. Entonces, por acá, Bajonero. Muy bien. Regresamos entonces. Y eso lo menciono, ¿por qué? Porque eso se explicó en la sesión pasada. Y a partir de lo explicado, vamos acá. Jurado Nacional de Elecciones, segunda parte. En la sesión de hoy día, nosotros vamos a conocer lo siguiente. ¿Qué funciones desarrolla el Jurado Nacional de Elecciones? Esta sesión está íntegramente ligada a reconocer. ¿Cuál es el propósito de esta sesión, profesor Luis? Esta sesión está íntimamente ligada ¿a qué, profe? A poder justamente reconocer, vamos a ir por acá, a poder reconocer las funciones que realiza el Jurado Nacional de Elecciones como un órgano electoral, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones? ¿Cuántas son también? Una, dos, tres. Eso lo vamos a ver en la sesión del día de hoy. Entonces, dejamos por acá y avanzamos. Dice, el Jurado Nacional de Elecciones, profesor, desarrolla 5 funciones básicamente. ¿Cuáles son esas 5 funciones? Vamos a colocarlo por acá. Función jurisdiccional,
función fiscalizadora, función normativa, función administrativa y función educativa. Entonces, de manera general, el jurado desarrolla 5 funciones. Ahí está, 5, de manera general, ¿ah? Pero un alumno podría decir, ¿no? Pero profesor, ¿cuál es la función jurisdiccional en sí? Profe, ¿de qué trata la función fiscalizadora? ¿En qué consiste la función normativa? ¿Cómo se desarrolla la administrativa? ¿Y por qué es importante la educativa? Bueno, para entender por qué es importante cada una de las funciones, vamos a profundizar en el tema. Entonces, dejamos por acá lo siguiente y avanzamos. Y tenemos acá, profesor, la primera función. Se le denomina función jurisdiccional, para lo cual yo voy a pedir un voluntario o voluntaria. Lupita Paredes, te escuchamos. Vas a leer hasta donde yo te voy a indicar, ¿ya? Voy a señalarlo hasta acá más o menos. Vas a leer hasta acá, Lupita. Hasta ahí. Ya. Función jurisdiccional. Administra justicia electoral. Sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Inscribe candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Resuelve apelaciones sobre inscripciones de candidatos, actas electorales observadas e impugnadas. Perfecto, muy bien. Siga la lectura, otro voluntario cualquiera. Estefano Castro va a leer hasta acá. Le escuchamos. Declara las nulidades totales o parciales de los procesos electorales, del referéndum y otras consultas populares. Proclama los resultados electorales a los candidatos electos y otorga las credenciales. Muy bien, Convoca al referéndum y consultas populares. excelente. Brisel Bajonero va a leer hasta acá. Se pronuncian en última instancia en los procesos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Los jurados electorales especiales JE administran en primera instancia justicia en materia electoral. Muy bien. Y Cielo Gabriela va a leer el último párrafo. Los jurados electorales especiales son órganos de carácter temporal creados para un proceso electoral. Perfecto, ¿no? Un proceso electoral específico. A ver, explicamos cada uno de ellos. Profesor Luis dice función jurisdiccional. Cuando me habla de función jurisdiccional, lo primero que viene a la mente de un estudiante o de cualquier persona es la palabra justicia. Pregunta, la justicia en una sola palabra, ¿cómo lo puedes definir? Mano levantada. Hay una palabra que define a la justicia. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa palabra que define a justicia? Núñez, te escuchamos. Equidad, profesor, Equidad, o cerca, pero igualdad. no. Cerca, pero no. Mari Ramos me dice defensa, cerca, pero no. Hay una palabra muy importante que es lo que está faltando en la sociedad cada vez más. ¿Qué palabra define a justicia? ¿No? La justicia, ¿qué cosa es? ¿Cómo lo podemos definir? Igualdad, dice Cuba, ley, no. Hay una palabrita que es lo que falta muchas veces en la sociedad. A la justicia lo podemos definir con qué? Democracia, no. Respeto, no. ¿Con qué lo podemos, Cielo Gabriela? Te escucho. Empatía, No. ¿Con qué podemos definir a la justicia? Hay una palabra, por ahí alguien más en el chat. Lupita, autoridad, no. Bueno, recuerden, ¿ah? A la justicia nosotros lo podemos definir como ¿qué cosa, profesor Luis? Como un valor, ¿ya? La justicia es un valor, recuerda eso. Y es el valor más importante que tienen las autoridades. Sin ese valor es difícil, ¿qué cosa, profesor? Poder alcanzar el desarrollo de la sociedad. Y justamente vamos a hablar de ese tema a continuación. A ver, a ver. Dice profesor Luis acá lo siguiente, ¿no? A ver, profesor, la función jurisdiccional se encarga de administrar justicia electoral. Sabemos que la justicia es un valor. Y sabemos que esta función está ligada a qué? A que todas las resoluciones, profesor, ¿qué es una resolución? Una resolución es un documento
que emite el Jurado Nacional de Elecciones. Y esta resolución o este documento es definitivo. Es decir, que la persona que espera esa resolución, cuando recibe la resolución, simplemente debe aceptar, acatar el mandato de esa resolución. Por eso dice, no son revisables, ¿ya? Ahora, dentro de la función jurisdiccional, ¿cuáles son, profesor, las demás funciones que se desarrollan? Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de inscribir o de la inscripción de todos los candidatos que existen para la presidencia y la vicepresidencia. Por ejemplo, el actual presidente, ¿no? Pedro Castillo Terrones, en algún momento fue candidato y fue inscrito por el Jurado Nacional de Elecciones, al igual que sus vicepresidentes. Justamente ahí se dio la observación de que Vladimir Cerrón no podía ocupar ese cargo. Siguiente, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve apelaciones, ¿no? De repente hay alguna observación sobre algún candidato, hay alguna impugnación sobre algún acto electoral. ¿Quién es el órgano? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué más? El Jurado Nacional dice que declara la nulidad. Puede ser de todo o de una parte de un proceso electoral, de un referéndum o otra consulta popular. Profesor, ¿qué es la nulidad? La nulidad es que ese proceso electoral en gran parte no se puede tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque de repente hay actos de corrupción, pues. Entonces estas elecciones son nulas, o este referéndum es nulo, o esta consulta popular es nulo. Algo muy importante, en el Perú, el órgano encargado de proclamar los resultados electorales, es decir, de comunicar a la población, tal candidato ha ganado o tal candidata ha ganado, es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? A todos los candidatos electos se les otorga sus llamadas credenciales. Si, por ejemplo, postularon al Congreso y ganaron, ¿no? Entonces ya se convirtió en un candidato electo. Si no gana, simplemente es un candidato. Y como es un candidato electo, va a recibir su credencial. Algo importante, dentro de la función jurisdiccional, encontramos qué cosa, profesor Luis, que se convoca a referéndum. Profe, ¿y qué cosa es el referéndum? El referéndum es una consulta popular, ¿no? Es una consulta que se le hace al pueblo. ¿Para qué, profesor? Para ver si el pueblo, para ver si la población desea o no desea alguna modificación, derogación o aprobación de una norma con rango de ley. Algo muy importante también, el Jurado Nacional se pronuncia sobre un proceso de vacancia. Si alguna autoridad, puede ser un presidente regional, puede ser un alcalde, ¿no? Ha desarrollado durante su gestión algún acto que va en contra de la ley, cualquier ciudadano, es decir, cualquier persona mayor de 18 años, puede iniciar un proceso de vacancia, destituirlo, sacarlo del cargo, porque esta autoridad ha desarrollado un vicio dentro de su competencia como autoridad o representante del Estado. Y algo muy importante, dentro del Jurado Nacional de Elecciones se forma el JEE, que se le denomina Jurado Electoral Especial. Para un proceso electoral, ¿no? Cada vez que hay un proceso electoral, se crean estos jurados, llamados también jurados electorales especiales, ¿no? Por ejemplo, pregunta inocente. El próximo año, ¿qué tipo de elecciones se van a desarrollar en el Perú? Manito levantada. El próximo año, Cielo Gabriela Núñez, te escuchamos. ¿Elecciones municipales? Muy bien. El próximo año se van a desarrollar elecciones municipales y ahí se va a crear un jurado electoral especial. Termina ese proceso electoral, inmediatamente también este jurado electoral especial va a desaparecer. Muy bien, Cielo. En el chat me escribe Castro, alcaldía, Cubas, alcaldía. Claro, en realidad esos procesos que ustedes mencionan, alcaldía, son procesos electorales municipales o regionales. Muy bien, Ramos también municipales. También tengo acá, dice Bajonero, bueno, un valor, lo mencioné. Castro, profesor, otra función de la es la administración de justicia, claro, administra justicia en materia electoral.
Definitivamente. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿hasta acá esta explicación está clara? ¿Sí? ¿No nos entendió? ¿Se Sí, entendió? profesor. Sí, Sí, profesor, sí se entendió. Muy bien, entonces seguimos. Vamos a ir por acá. A ver, voy a borrar esta parte. Ya. Y por ejemplo, vamos a ver acá una situación bien interesante. Voy a minimizar un momento. Reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a ver los resultados. Por el sí, 87.1%. Por el no, 12.9%. Este es un resultado sobre el que no cabe la menor duda. Ya podemos afirmar que la primera reforma constitucional ha sido aprobada por consulta popular, refrendada en este referéndum. La Junta Nacional de Justicia reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura y estas son las reacciones en Palacio de El Gobierno. ministro Villanueva está muy contento porque, claro, vamos con la segunda, Mávila. La segunda pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? El sí obtiene 85%, el no 15%, más menos 5, margen de error, también. Están Es celebrando una ya en Palacio. reforma aprobada. En Palacio están celebrando porque esta era la propuesta del Ejecutivo. Y bueno, el resultado es contundente. Es mucha diferencia entre una opción y la otra. Vamos con la tercera. Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Vamos a ver lo que sucede aquí. Sí, obtiene 85.2%. El no obtiene 14.8%. Cifras bastante parecidas a las anteriores respuestas. Y esta es la reacción del presidente y el premier, el presidente del Consejo de Ministros, jefe del gabinete, acompañado por todos sus ministros que aplauden ante el flash de América Ipsos y estos resultados. La siguiente, Mávila. Vamos ahora con la cuarta pregunta. Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. Los resultados. Sí. 14.9%, no 85.1%. O sea, los planteamientos que hizo el gobierno, ahí se para el presidente del Consejo de Ministros, saluda y celebra, porque definitivamente las respuestas han ido en el sentido muy mayoritariamente en que proponía el Ejecutivo. El gobierno proponía este sí, 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 no, y eso es lo que ha resultado en la boca de urna, con una diferencia que nos permite hablar ya de un resultado sólido, consistente. No va a haber ninguna sorpresa por la cantidad de puntos porcentuales de diferencia, y además los resultados muy parecidos de una pregunta a otra. O sea, como que había una plantilla, digamos, de parte del elector donde ha respondido sí, 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 no, básicamente, entre 85 versus 15, más o menos. Que era, claro, la... Muy bien, pregunta. Si estuviste bastante atento y escuchaste el video que acabo de compartir, puedes responder. Este es un ejemplo de qué función. Es un ejemplo de qué función. Estefano Castro, te escuchamos. De reforma constitucional. De reforma constitucional. Ya, digamos que la reforma forma parte de, pero es un ejemplo de algo que he explicado hace un momento. ¿De qué cosa será? Claramente acá se le ha consultado a la población. Entonces, ¿qué tipo de ejemplo es? Lo mencioné hace unos momentos cuando hablaba de la función.
Brisel Bajonero, te escucho. Función electoral. Sí, pero tiene un nombre. Cielo Gabriela, te escucho. ¿De democracia? Es parte de la democracia, pero tiene un nombre en especial. Muy bien, Maricielo Ramos en el chat. Es un referéndum, pues, así es. Este video corresponde, profesor, a la realización de un referéndum o una consulta popular. Y esto pasó en el año 2018. Las preguntas que se hicieron a la población y que sus padres participaron son las mismas preguntas que se estaban dando en ese momento y que ahora se veían los resultados. Es decir, qué cosa estaba opinando la población. Y claramente la población sobre algunas preguntas se manifestó de manera muy, pero muy favorable, sacando por encima del 85, 81, 82%. Por ejemplo, había una pregunta de ese referéndum que decía, ¿no? ¿Se aprueba la reelección inmediata, ¿no?, para los congresistas? Y claramente ahí ganó el no. Por eso es que los congresistas, a partir de ese año hasta la fecha, que son congresistas, no pueden ir a la reelección. Cuando hace años atrás, 2017, 2016, 2015, si tú eras congresista, ibas a la reelección. ¿Te estás dando cuenta ahí? Esto ha sido un resultado de este proceso, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto el ejemplo de referéndum. Entonces, ¿quién se encargó del desarrollo de este referéndum? El Jurado Nacional de Elecciones. Y obviamente lo convoca el presidente de la República, pero todo el proceso lo va a desarrollar el Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a seguir avanzando. Y tenemos acá otro. Expediente 1415-2013. Recurso de apelación. Expediente 1415-2013. Recurso de apelación interpuesto por Rocío Miriam Marcos Ponte contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la solicitud de vacancia de Jorge Walter Donaire del cargo de regidor de la Municipalidad Provincial de Nazca, departamento de Ica. Por doña Rocío Miriam Marcos Ponte concurre Leonel Falcón Guerra. El abogado Leonel Falcón Guerra. El señor Jorge Walter Donaire no ha acreditado abogado. Bien, señor letrado Falcón Guerra, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Viene a esta instancia suprema de justicia electoral, en materia de justicia electoral, la apelación interpuesta por la ciudadana Rocío Miriam Arcos Ponte en contra del acuerdo de sesión de consejo de fecha 13 de octubre del año 2013 que declaró infundado el pedido de vacancia en contra del regidor Jorge Walter Donaire por la comprobada y sustentada causal de violación o infracción al artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el artículo 10, numeral 4 de la misma norma acotada. Una cuestión de forma, señor, una cuestión de forma respecto a la tramitación de este expediente. El 31 de julio, señor magistrado, en Nazca se presentó el pedido de vacancia. El 6 de noviembre del mismo año se presentó el recurso de apelación. 6 de noviembre, 6 de diciembre, 6 de enero, 6 de febrero, estamos en la fecha, más de 3 meses. La sospecha de la defensa es la siguiente, señor magistrado, y ojalá que el doctor Chávarri Mendoza, integrante representante del Ministerio Público, tome en cuenta, y también usted, señor Dávara Córdoba. Se ha festinado, se ha dilatado este proceso por causas atribuibles a funcionarios de menor jerarquía que muchas veces ustedes, por las recargadas labores que tienen, no ejecutan un control estricto de la forma y cómo se procesan los expedientes. Esta es una denuncia grave, señor magistrado. 3 meses para que nos señalen vista de causa.
3 meses y días. No es necesario que grite, es de conocimiento público de que el Ministerio Público, por razones que conocemos todos, demoró un mes en designar su representante en el jurado, todo el mes de enero. Bueno, en todo caso, señor Correcto, magistrado... Y no levante la voz y vaya a su defensa. ¿Sí? Así hablo, señor magistrado. Correcto. Pues bien, el tema de fondo es que el Pleno de la sesión de Consejo otorgó la representación al regidor Donaire para que, en representación del alcalde y en representación de la municipalidad, viaje con viáticos por encargo, infraccionando las normas de control de tesorería y la propia ordenanza municipal que obra aprobada en la Municipalidad Provincial de Nazca y su reglamento, principalmente el ROP. Le encargaron con viáticos pagados para que viaje a la frontera en Tumbes para recibir una donación de 6 motocicletas. 6 motocicletas. Las mismas que en la actualidad se encuentran en el depósito municipal y son inservibles. Dicha donación fue hecha por la SUNAT Tumbes con la finalidad de que se implemente o se mejore el servicio de serenazgo. Si eso fuese así, la donación no ha cumplido su cometido, ni mucho menos la acción irregular que realizó el regidor en representación del alcalde. Los regidores tienen restricciones, su función se limita a la normativa y fiscalizadora, salvo que tenga representación política. Pero en este caso no fue una representación política, fue un encargo del Pleno del Consejo, aprobado por unanimidad, para otorgar esta especie de vacaciones pagadas por la municipalidad para que el regidor pueda ir a hacer una gestión aparentemente oficial cuando no le correspondía. Las misiones o los encargos se hacen al gerente general o a los funcionarios, más no a los regidores, porque en todo caso, si le dan ese nivel de representación a los regidores, le están restringiendo su facultad fiscalizadora. Por eso que la causal que invocamos nosotros es el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidad, con es numeral 4. Muy bien, si has estado bastante atento o atenta a este video, me puedes decir entonces a qué función pertenece con respecto a lo que hemos leído hace unos minutos. ¿Qué función se está presentando acá, en este video? ¿Qué situación se está presentando? Brisel Bajonero, te escuchamos. Función orgánica. Orgánica, no tanto, ¿ah? A ver, ¿quién más está por ahí? Lupita Paredes, te escuchamos. Función jurisdiccional. Muy bien, es una función jurisdiccional, pero ¿de qué tipo? Muy bien, Lupita. Es una función jurisdiccional, pero ¿de qué tipo? Del Jurado Nacional de Elecciones. Es una función jurisdiccional, le puse punto a Lupe, pero hay un caso específico ahí, a ver en el chat. Muy bien, correcto, Gabriela, Maricielo Ramos, muy bien, profesor, hace referencia en el chat a vacancia, ¿no? En este caso hay una solicitud de vacancia, muy bien Núñez, muy bien Maricielo Ramos, tal como lo explicamos en su momento, por acá está justamente, profesor, hace referencia a una situación de vacancia. ¿Quién se va a pronunciar en última instancia? El Jurado Nacional de Elecciones. En este caso pregunta, y lo vimos en la sesión pasada, los señores que están sentados escuchando el alegato del abogado, representante de la persona que está denunciando este proceso de vacancia, estos señores, que son 5, vendrían a hacer ¿qué cosa del Jurado Nacional de Elecciones? Eso lo expliqué en la sesión pasada. ¿Qué son estos señores del Jurado Nacional? Muy bien, Maricielo Ramos, así es. Esto es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Profesor, aparece en escena el Pleno. Recuerda que el Pleno, según lo que explicamos en la sesión pasada, estaba conformado por 5 magistrados, representantes de universidades públicas, representantes de universidades privadas, representantes de fiscales supremos, representantes de Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Recuerden, los representantes de las más altas dignatarios o cargos de lo que vendría a ser profesor forman parte del Pleno. Muy bien, así es. Vamos a seguir avanzando y tenemos acá lo siguiente. Vamos a ver ahora otra función. Entramos ya a lo que se conoce como la función fiscalizadora.
Y para entender la función fiscalizadora, buscamos también voluntarios para la lectura, ¿no? Recuerden que es importante que ustedes lean, ¿ah? A ver, te escuchamos, Maricelo Ramos, los 2 primeros párrafos y luego los otros 2, Gamboa. Empiece Ramos. Función fiscalizadora. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio. Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares. Fiscalizar la legalidad en la elaboración de los padrones electorales, así como su actualización y depuración final previa a cada proceso electoral. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas. Muy bien, señoritas. Ahora sí, punto para ambas. Entonces, profesor, fiscalizadora. La palabra acá es, profesor, o la acción en este caso es fiscalizar. ¿Qué es un fiscalizador? Una persona que principalmente debe destacar por el valor de la justicia, ¿no? Una persona que va a realizar la fiscalización debe ser una persona que destaque por la justicia. ¿Por qué? Porque este fiscalizador va a observar, pero no solo va a observar que se cumpla lo que señale la ley, ¿no? Entonces, si la ley dice que todas las personas en el Perú mayores de 18 años tienen derecho al voto, él tiene que fiscalizar que eso se esté cumpliendo, ejercicio de sufragio. No puede ser que en algún lugar se prohíba a una persona a dar su voto. Claro, si hay excepciones como que está bajo efectos del alcohol, de la droga, o no le corresponde en esa mesa, son excepciones. Pero después, si no hay ninguna, tiene que dar su voto. Fiscalizar además, ¿qué cosa? La legalidad, es decir, que no exista ningún indicio de corrupción en un proceso electoral o en un referéndum. Ejemplo, cuando llegue el día de las elecciones, no podemos encontrar a ninguna persona con un polo o con un afiche del candidato, porque eso ya no sería legal. ¿Qué más, profesor? Fiscaliza que aquellos padrones electorales que han sido debidamente elaborados por la RENIEC, recuerda que la RENIEC en el Perú elabora estos padrones electorales, estén obviamente elaborados bajo un criterio de legalidad. ¿Qué significa esto, profesor Luis? Que la RENIEC no me puede entregar el padrón electoral, es decir, no me puede entregar los nombres de los ciudadanos que están aptos para votar y yo debo encontrar por ahí gente muerta. Ahí ya no sería un padrón legal. ¿Cómo es posible que la RENIEC me entregue un padrón electoral con personas fallecidas? O me entregue un padrón electoral con menores de edad. Eso ya no sería dable. ¿O cómo es posible que me entregue un padrón electoral con una persona que dice que vive en Lima, pero en realidad esa persona vive en Ayacucho o en Junín? Eso tampoco sería dable. Entonces fiscaliza que ese padrón sea legal. Y obviamente vela porque se cumplan todas las normas sobre las organizaciones políticas que son las que van a participar en un proceso electoral. Eso es básicamente la función de tipo fiscalizadora. Pregunta, ¿ahí se entendió o no se entendió? ¿Está claro? Está claro, profesor. Muy bien, entonces podemos seguir. Vamos a ir por acá. Vamos por acá. Dejamos esto y atención con lo que viene. El Jurado Nacional de Elecciones desplazó a sus especialistas a diversas provincias de los 25 departamentos del país para fiscalizar el padrón electoral a fin de constatar que no haya errores en nombres o direcciones de votantes que será empleado en las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero del 2020. El personal de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales cubrirá 132 distritos seleccionados para realizar trabajos de campo en función de la información recibida el pasado 7 de octubre por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La labor que realizan es visitar los domicilios a fin de verificar si existen errores en los nombres de los electores habilitados para el proceso.
si residen efectivamente en las direcciones que consignan en el Documento Nacional de Identidad o si figuran en el padrón pese a haber fallecido. La verificación se ejecutará hasta el lunes 28 de octubre. Concluida esta labor, el ente electoral remite un informe al RENIEC con las observaciones correspondientes y luego este organismo se lo devuelve al Jurado Nacional de Elecciones para la aprobación definitiva del padrón, que contendrá la lista de electores habilitados para los próximos comicios congresales. Video se evidencia lo que estaba explicando al inicio, ¿no? Profesor, ¿qué se evidencia? Se evidencia la función fiscalizadora. Cuando veas por las calles a estas personas con su chalequito rojo que dice JNE, están desarrollando esa función. Están viendo que lo que menciona el padrón electoral proporcionado por RENIEC, ¿no?, realmente se cumpla para evitar casos de corrupción, claramente. Muy bien, entonces pasamos por acá. Y tenemos en pantalla las tres últimas funciones del jurado, profesor nacional de elecciones. Y vamos a mencionar la primera, función normativa, ¿ya? Para lo cual quiero un voluntario o voluntaria. Manito levantada, sobre todo aquellos que no han participado y participen porque es importante el tema de su lectura. A ver, Cuba Chávez, le escuchamos. Primer párrafo, por favor. Presenta proyectos de ley en material electoral, determina el número de escaños para el Congreso por cada distrito electoral, así como el número de consejeros regionales y de regidores, reglamenta la aplicación de la cuota de género, jóvenes y de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios. Muy bien, señorita. Función normativa. ¿Qué significa función normativa? Viene de normas, es decir, se deben cumplir las normas que señala el marco legal. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, según esta función, puede presentar proyectos de ley. ¿Qué es un proyecto de ley, profesor? De repente el Jurado Nacional de Elecciones se percata que en estos últimos años han habido algunas situaciones que no se contemplaban en leyes anteriores. Entonces el jurado dice, ¿por qué no presentamos una ley para que el voto sea de repente electrónico, ¿no? Para que aquellos lugares bien alejados de Lima puedan votar de repente por un tema electrónico, de repente, ¿por qué no utilizan una aplicación que funcione sin internet, ¿no? Y de esa manera puedan dar su voto. O por qué aquellas gestantes o señores de edad avanzada, para evitar accidentes y situaciones de riesgo, accedan a un voto electrónico, ¿no? Entonces presenta, o simplemente dicen, ¿por qué en el Perú el voto tiene que ser obligatorio y simplemente es voluntario, ¿no? Eso es un proyecto de ley, y eso lo puede presentar el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué más? Determina el número de escaño. Escaños son lugares, es la cantidad, ¿no? Entonces, este jurado va a determinar cuántos escaños deben haber por un distrito electoral, ¿no? De repente, aquellos departamentos o distritos que tienen mucha población solamente tienen pocos escaños, ¿no? Por ejemplo, Lima tiene más o menos 10 millones de habitantes y Madre de Dios no llega ni a 5.000. Es bien raro, ¿eh? Porque Lima territorialmente es mucho más pequeño que Madre de Dios. Pero de repente Madre de Dios tiene para representantes al Congreso, tiene de repente 30, y Lima solo tiene 5. Pero como Lima, teniendo 10 millones, va a tener solo 5 representantes y Madre de Dios 30. Entonces ahí claramente no hay una proporcionalidad. Entonces, ¿quién va a determinar el número de escaños? Es el Jurado Nacional de Elecciones. Algo muy importante es que el Jurado Nacional reglamenta además, ¿no?, cuál es el número de representantes que tendrían que tener, ¿no?, las comunidades nativas y los pueblos originarios en el Perú, así como la cantidad de jóvenes que deben participar en elecciones. Por ejemplo, ¿no?, cuando uno observa el Congreso, dice, a ver, profesor Luis,
¿Habrá algún congresista que represente a la comunidad ashaninka? Ninguno. ¿A la comunidad jíbaro? Ninguno. ¿A los pueblos aymaras? Ninguno. ¿A la comunidad afro? O sea, entonces se busca representantes y eso también lo reglamenta el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Función administrativa electoral. Vamos por acá a hacer lectura también de esa función. A ver, tenemos Bajonero, le escuchamos, fuerte y claro. Determina las circunscripciones electorales. Presentar el presupuesto del sistema electoral. Prueba el padrón electoral. Otorga dispensa por omisión al sufragio. Profesor, ¿qué significa circunscripción electoral? Es el lugar habitado por una población que está en edad de poder participar. Esa es una circunscripción electoral. ¿Ya? ¿Y quién lo determina eso? El Jurado Nacional. Profesor, ¿qué significa presentar un presupuesto del sistema electoral? Es decir, el presupuesto señala los recursos que necesita el Jurado Nacional, ¿no? El dinero que se necesita para poder llevar a cabo su función, ¿no? Acá tenemos un pequeño párrafo justamente que nos habla de eso. A ver, un voluntario, voluntaria, para que nos siga con la lectura. Lupita Paredes, lee ese pequeño párrafo, por favor. Jurado Nacional de Elecciones solicita presupuesto adicional para elecciones generales del 2021. El Jurado Nacional de Elecciones solicitó un presupuesto adicional de 20 millones de soles para financiar los gastos de fiscalización electoral durante las etapas del proceso de elecciones generales del 2021, que permita garantizar la legalización de los comicios en el contexto de la pandemia del COVID-19. Muy bien, Paredes. Profesor, eso es un claro ejemplo de la función de tipo administrativo electoral, el presupuesto. Como sabemos, las elecciones de este año han sido muy diferentes a las de otros años, en gran medida por el tema del COVID. ¿Y por qué, profesor, por el tema del COVID? Recuerda que ahora tiene que haber y tenía que haber distanciamiento, tenían que abrirse más mesas porque hay un aforo respectivo, tiene que haber más, profesor, cuidados, como por ejemplo jabones, alcohol. Profesor, tiene que dar además prioridad a los miembros de mesa, su seguridad, mallas, distanciamiento, y todo eso demanda mayor gasto, ¿no? Entonces, el jurado, ¿qué hizo? Solicitó. ¿A quién va a solicitar, profesor? Se presenta al Congreso de la República. ¿Y se presenta para qué? Para sustentar por qué quiere de presupuesto estos 20 millones de soles, ¿no? ¿Por qué razón yo quiero 20 millones de soles de presupuesto? Ya está. Eso es una función de tipo administrativo electoral. Bueno, una vez que la RENIEC elaboró el padrón electoral, una vez que el jurado se encargó de fiscalizar ese padrón, ¿no? Como vimos en el video, salían las personas y se conocía sí o no, ahora sí el jurado va a aprobar ese padrón electoral. Y cuando dice otorga dispensa por emisión al sufragio, si alguna persona no acudió a las elecciones presidenciales por algún motivo, el ente encargado de dispensar o no dispensar esa acción es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Esa observación, esa solicitud va dirigida al jurado, no va dirigido ni a la policía, ni a defensa civil, sino al jurado. Muy bien. Y función educativa, voluntario, voluntaria, cualquiera. Muy bien, te escuchamos, Castro Portal. Función educativa. Desarrolla acciones orientadas a la promoción de una ciudadanía activa e involucrada en asuntos públicos a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. Profesor, ¿qué significa esto de acciones orientadas a la promoción de una ciudadanía activa? Se busca que el poblador, se busca que el ciudadano de a pie pueda conocer todo lo relacionado al tema de las elecciones.
¿Y quién es el ente encargado de capacitar, de orientar? Obviamente que el jurado, ¿no? Por eso que es importante el curso que nosotros estamos desarrollando, el curso de formación cívica y ciudadana. Profesor, ¿y qué pasa si hay gente que no lee, gente que no de repente habla otra lengua, gente que de repente tiene alguna situación diferente a la mía, profesor? Bueno, en todo eso piensa el Jurado Nacional de Elecciones cuando se encarga de desarrollar la función educativa y cuando se encarga de desarrollar la función normativa. Por ejemplo, En el Perú, todas las personas somos iguales ante la ley. Nadie debe ser discriminada o discriminado. Kay wachayninchikqa tullunchikmanta, haranchikmanta, yachasqanchik, rimayninchik. Por nuestra orientación sexual o identidad de género. Por cómo nos vemos o nos vestimos. Tampoco por nuestra condición económica o nuestra edad. Sin embargo, diversos pueblos y grupos sociales hemos sido históricamente excluidos de la participación política. Kay iskaychunka watapiqa warmipas, qharipas, manam chujasqachu karqa. Y aún en la actualidad no tenemos una real representación en los cargos públicos. Sin embargo, solo 2 de ellas fueron elegidas congresistas en las elecciones del 2016. El 60% de peruanas y peruanos piensa que la población afroperuana enfrenta discriminación por su color de piel y rasgos faciales. Y aunque aproximadamente 1 millón de personas nos identificamos como parte de esta población, en el último congreso solo 2 personas se identificaron como afroperuanas. Chay 2002 watataqa llaqta runakuna huk kamachichik, akllaykuychik pachasuyupi. Pese a que en el Perú exista 55 pueblos indígenas y 6 millones de personas nos identificamos como indígenas, no contamos con ninguna medida que asegure nuestra representación en el Congreso de la República. Las personas de la diversidad sexual enfrentamos vulneraciones a nuestros derechos humanos y aún no contamos con una ley de identidad de género. Las personas trans tenemos dificultades para ejercer nuestro derecho al voto. Las burlas, violencia y acoso son recurrentes el día de las elecciones. Esta situación tiene que cambiar. Todas las personas tenemos derecho a participar en la política con igualdad y sin discriminación. Por ello, en las próximas elecciones congresales extraordinarias 2020, te recomendamos seguir estos consejos. Muy bien, como se ve en pantalla, claramente el Jurado Nacional de Elecciones piensa en todos los escenarios, en aquellos que no hablan el castellano, en aquellos que son de alguna comunidad originaria, algún pueblo nativo, etc. Ahí están entonces, estimados alumnos de segundo y secundaria, las 5 funciones del Jurado Nacional de Elecciones y el propósito de la clase fue reconocerlas y verlas a profundidad. Pregunta, ¿hasta ahí todo se entendió o hay alguna duda de tu parte? No, profesor. No, profesor, sí se entendió. Todo se entendió. Muy bien, entonces nos estamos quedando ahí siendo casi las 9 de la mañana. Un abrazo, nos vemos mañana en geografía. No olviden el esquema de clase. ¿Cuál es el esquema de clase, profesor, que yo debo enviar en mi cuaderno? Esto, por ejemplo, es un esquema, ¿no? Función jurisdiccional. Profesor, una pregunta. Sí. Te escucho.
¿Cuál es lo que tenemos que copiar? Ah, ya, ¿cuál es lo que tienes que copiar? Acá está. Vas a copiar esto, que yo lo voy a escribir igual. 1, copiar jurisdiccional. Número 2, fiscalizadora. Y número 3, estas funciones. Esos son los 3 esquemas que debes copiar en el cuaderno. 1, ahí está. 2 y 3. Copiar los esquemas puede ser a manuscrito, que vale 4 puntos, o puede ser impreso, que vale 2 puntos, y las 4 preguntas que dejes sobre la clase. Eso sería todo. ¿Todo claro hasta ahí con respecto a la explicación? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, listo. Sí, Nos profesor, vemos. sí, entendió. Cuídense mucho. Chau, chau. Un abrazo.